las participaciones, la interacción con ustedes se premia, ¿no? Se regalan puntitos. Empecemos un poco entonces a hablar sobre las finanzas públicas. Ahí empiecen a ayudar, por favor. Licenciada. Verónica, te escuchamos. Lo anterior que les habíamos dicho que las finanzas públicas trata de lo que es el dinero y su equivalencia. Y también habíamos dicho que su objetivo es una gestión eficiente de este recurso que es el dinero, de una manera eficaz y eficiente. También habíamos visto los 3 campos de estudios de las finanzas, que son las finanzas públicas, las finanzas corporativas y las finanzas personales. Y ahí pues hemos hablado de las finanzas públicas, que trata de cómo el Estado va a obtener sus recursos y los va a gastar, y va a gastar esos recursos. Y hemos hablado de cuatro campos de estudio, que son las necesidades públicas, servicios públicos, el gasto público y los recursos públicos. Muchas gracias, Verónica, y la verdad, muy puntual tu participación. Tienes la participación el día de hoy. Como dijo Verónica, nosotros hemos hablado sobre las finanzas de manera genérica y hemos visto que las finanzas es un campo muy grande de estudio. Por eso es que se divide en subcampos, en las finanzas públicas, personales, corporativas. Ok. Ahora nos interesa a nosotros hablar sobre finanzas públicas y básicamente es la relación entre ingresos y salidas de dinero. ¿Cómo el Estado obtiene recursos y en qué también los emplea? Y es así que se divide las finanzas públicas en 4 subcampos. Hemos hablado de las necesidades públicas, servicio público, gasto público y recurso. Ya hemos entrado a hablar un poco en específico sobre las necesidades públicas. ¿Y qué es lo que hemos dicho como preámbulo? Que las necesidades públicas son necesidades colectivas. ¿A qué se refiere a la colectividad? Que no es una necesidad de la Isa o no es una necesidad de Verónica, es una necesidad de todos nosotros como ciudadanos, como población. ¿Estamos? Ok, ¿qué más hemos revisado acerca de necesidades públicas? Hemos dicho que las necesidades públicas se dividen en necesidades públicas absolutas y las necesidades públicas relativas. Ahí también yo voy a pedir que alguien me colabore. Recordemos que Eduardo es el que anota las participaciones y también graba las clases, entonces todo como el cacho, lo que sale se anota. Ok, empecemos entonces. Necesidades públicas absolutas versus necesidades públicas relativas. ¿Quién quiere participar? Buen día, licenciada. Las necesidades públicas son ineludibles y deben ser cumplidas por el Estado. Se refieren a la defensa del territorio, al orden interno, a la administración de justicia. Y las necesidades relativas son aquellas que pueden ser cumplidas a través de delegación, como es el caso de los carnets de identidad, la atención médica. Roxanita, muy buen día, muchas gracias por tu participación. Es así como dijo su compañera Roxana, que hablamos ahora de 2 tipos de necesidades públicas. Eso no quiere decir que no estemos hablando de que uno es actividad estatal y otro no. Ambas son actividades estatales, solo que las necesidades públicas absolutas son indelegables. Yo no puedo decirle, como Estado,
No puedo delegar o concesionar a otra empresa para que haga esa actividad por mí. Lo tengo que hacer yo. Por eso es indelegable. En cambio, las relativas sí se puede delegar a otra institución para que lo maneje, lo administre y pues cumpla con las necesidades, ¿ok? En las necesidades públicas absolutas, como dijo Roxanita, vamos a hablar de las 3 necesidades absolutas, que son la defensa exterior, orden interno y administración de la justicia. Defensa exterior, como dice su nombre, es para resguardar nuestro país y para de contar. ¿De qué trata el orden interno? Pregunta para ustedes dentro de los 15 minutos de retroalimentación. Lice, consiste en la convivencia pacífica que nos da el Estado a los habitantes. Muchas gracias, Josué. Entonces el Estado va a permitir que nosotros actuemos libremente y pacíficamente dentro de nuestro país. Y si hay algún problema, alguna discusión, o tal vez alguien comete un ilícito, es decir, va contra la normativa, aplicará pues la administración de la justicia. Entonces estamos viendo que el Estado debe asumir estas 3 de necesidades públicas absolutas, que es la defensa exterior, orden interno y administración de la justicia. Recordemos que las necesidades públicas relativas están desarrolladas con el progreso y bienestar social y van en constante desarrollo. Ya hemos hablado de eso en la anterior clase. Bien. Veamos, hemos quedado aquí, ¿verdad? ¿Estamos acá? Sí, Lice. Perfecto, muy bien. El Estado, quieran o no, cuando maneja dinero, ya está interviniendo en la economía. Ahora, ese papel que ha tenido el Estado, o ese rol, o la actuación, como ustedes quieran llamarlo, ha ido evolucionando conforme pasa el tiempo. Obviamente, a nosotros nos interesa el ahora, cómo el Estado, a través de las finanzas públicas, va a intervenir en la economía. Pero para entender el papel actual, tenemos que ver cómo ha ido evolucionando. Entonces, es ahí que nosotros vamos a tocar un chiquitito, porque si nosotros nos remitimos al libro, esto es como 20 páginas, yo he extraído lo esencial, sobre cómo la actuación del Estado ha ido evolucionando conforme ha pasado el tiempo. Todos seguramente han debido ver algún tipo de película relacionada con la monarquía, ¿no? Reyes, reinas, que data más o menos del siglo XVI. Y es ahí que es un Estado mercantilista. ¿Qué les sugiere el nombre mercantilista, chicos? A veces uno con el título ya tiene todo el concepto y no necesita tal vez leer el contenido, ¿no? Cuando uno ya empieza a analizar el título ya estamos, entonces es más fácil. Mercantil. ¿Qué le sugiere el nombre mercantilista o mercantil? Ahí me recuerdan los que han participado: Josué, Roxana, Verónica. Hasta ahí, ya estamos, muy bien. Lice, ¿harías referencia a que somos un estado de comercialización, algo así? Perfecto. Lo único que al Estado le importaba en ese momento era acumular riqueza, porque la riqueza era poder. ¿Y qué tipo de riqueza se acumulaba? En ese momento eran básicamente los metales preciosos: oro, plata, bronce. Entonces, el Estado, ¿cómo intervenía en ese momento? Lo único que era quitar dinero a las personas que vivían dentro de su campo mediante el tributo.
y su único objetivo era la acumulación de la riqueza, nada más. Es así que se atribuye el nombre de Estado mercantilista. Pasamos al estado neutral, y como neutral no eres ni frío ni caliente, estás en el medio. ¿Alguien conoce a Adam Smith? Cuando han hablado un poquito de economía general, han hablado de la mano invisible, ¿está? Tal vez alguien ahí. Vamos a empezar a rayar un poquito. Para poder entender la actuación del Estado en la economía, tenemos que también tocar personajes representativos del momento. Y Adam Smith era un economista, microeconomista, el padre de la microeconomía. ¿Alguien lo conoce, Smith? Smith. Dice, A ver. lo que yo escuché de Adam Smith es su libro que era La riqueza de las naciones. Ok. ¿Y qué trataba básicamente? ¿Tú sabes algo? ¿Nada? ¿O hasta ahí? No, solo, bueno, como menciona, decía, ¿no? La riqueza de las naciones, y también eso lo que usted menciona de la mano invisible, que era como que señalaba algo relacionado a la economía. Perfecto. El bienestar social, ¿no? Y bueno, ahorita no tengo los términos para explicar, pero relacionado a la economía. Muchas gracias. Vero, ¿verdad? Sí, Liz. Verito, muchas gracias. Ok. Si bien no parece una mano, pero yo no soy diseñadora gráfica y mucho menos, Adam Smith, dentro de su obra que se llama Riqueza de las Naciones, toca sobre la mano invisible. Esta es la mano invisible, ¿ok? Para los que no entienden mi gráfico. Esta es la mano invisible. ¿Y qué nos dice la mano invisible? Nos dice que el mercado es tan inteligente que no necesita la intervención del Estado. Entonces al Estado le dice, fuchi, fuchi, vaya por allá. El mercado se regula solamente con la interacción de la oferta y la demanda. Es decir, que el mercado tiene un componente que se llama mano invisible, y esta mano invisible lo regula. ¿Por qué? Porque siempre está en equilibrio el mercado. Claro, nosotros sabemos que la interacción entre la oferta y la demanda, y hemos visto siempre una gráfica, ¿no? Hemos visto la interacción entre la oferta y la demanda, hay un punto que es el precio de equilibrio, ¿verdad? Y este precio de equilibrio permite que el mercado se estabilice. Entonces, de eso trataba la obra de Adam Smith. Y es ahí que explica la intervención del Estado. Como dice su nombre, el Estado asume un papel neutral. Entonces, a ver, ya, Estadito, dedícate a lo que sabes. ¿Qué es lo que sabes? Debes satisfacer las necesidades absolutas. Y aquí te está diciendo las necesidades absolutas: defensa exterior, orden interno y administración de la justicia. Y lo que tienes que hacer es dejar al empresario privado, a las instituciones privadas, que asuman su rol por su cuenta. Y cuando haya problemas, recién te puedes meter. Entonces, su papel es limitado. Hasta aquí, ¿dudas? ¿Todo claro? Sí, Lice. Sí, dice. Ok. Ahí está. Bueno, si nosotros investigamos un poco sobre los quiebres dentro de la economía, en cada papel que asume el Estado ha habido un quiebre. En este momento se ha producido una crisis económica porque el Estado tiene que intervenir. El Estado ha dejado que el mercado se regule solo.
En algunos momentos ha habido inflación, ha habido quiebres y el Estado ha dicho, a ver, un ratito, tenemos que asumir un nuevo papel. Creo que ese papel de Estado neutral no está funcionando. Entonces el Estado ve por conveniente intervenir en la economía y asume el papel de Estado intervencionista. Dice, Adam Smith con su mano invisible, pues no está funcionando bien y asume un papel más activo. Y empieza a generar políticas económicas, políticas fiscales, políticas monetarias. Con el fin de mitigar las fluctuaciones cíclicas en la economía. A ver, si nosotros analizamos la economía gráficamente, para hablar de fluctuaciones cíclicas tenemos que entender, ¿no?, movimientos económicos. La economía, por lo general se mide con un indicador que todos lo conocemos, que es el PIB o Producto Interno Bruto. Ya. El Estado intervencionista lo que dice es, la economía está así, todo podemos ir de auge a crisis, la gente se está volviendo loca. Entonces, nosotros tenemos que lograr una tendencia que no sea tan cíclica, probablemente que baje, pero no tanto, un poquito por ahí, pero que tienda a ser casi estable. ¿Se está entendiendo? Sí, dice. Lo que el Estado no quiere es que haya esos cambios drásticos en la economía. Lo que el Estado quiere es que sea una economía más estable. Y la única forma de explicar estabilidad es pues de forma gráfica. ¿Y cómo logra el Estado cierta estabilidad? Aplicando políticas fiscales y aplicando políticas monetarias. Ahorita vamos a ver qué tipo de políticas fiscales y monetarias aplica el Estado en este rol que es como Estado intervencionista. Siempre tocando a economistas representativos y tocamos a Keynes. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda o alguien mejor puede aportar sobre Keynes, que es el padre de la macroeconomía? Hemos empezado con el padre de la microeconomía para empezar con el padre de la macroeconomía. Estamos tocando puros padres. Keynes, chicos. Keynes. ¿Qué saben de Keynes? Nada. Rafael, ¿qué sabes de Keynes? John Maynard Keynes. Ahí les voy preguntando para que vayan despertando. Buenos días, licenciada. ¿Cuál era su pregunta? ¿Qué sabes del padre de la macroeconomía, de John Maynard Keynes? Estamos tocando al Estado como Estado intervencionista y básicamente esto se explica con la teoría de Keynes. Entonces yo necesito saber qué saben ustedes de John Maynard Keynes para que podamos puntualizar algunas cosas. Rafael, ¿qué sabemos de Keynes? Solo sabía que sí era el padre de la macroeconomía, pero no me hice esa pregunta, digamos, tampoco lo puedo responder. No hay ningún problema, Rafael. Muchas gracias. Por lo menos sé que están atentos. No tengo inconvenientes si no responden. ¿Estamos? Ok. Keynes, como padre de la macroeconomía, empieza a tocar indicadores macroeconómicos, indicadores estatales, indicadores de una nación, ¿ok?
Y es que empieza a tocar el empleo, el interés y el dinero. Y ve cómo estas tres variables interactúan entre sí. Por ejemplo, si hay mucho dinero en circulación, eso ocasiona presión inflacionaria. Y las presiones inflacionarias también pueden ocasionar desempleo. Y entonces lo que empieza a hacer es básicamente utilizar estas tres variables para analizar la situación económica de un país. Y dice, a ver, el Estado puede intervenir utilizando estas tres variables que van a ser sus herramientas para poder lograr estabilidad económica. Esto, lo que les he dibujado, estabilidad y crecimiento económico, porque estamos viendo aquí en esta grafiquita que tenemos una ligera pendiente positiva, entonces estamos viendo que está creciendo, el PIB está aumentando. ¿Cómo el Estado con estas tres variables puede intervenir en la economía para que la economía sea favorable? El Estado va a utilizar el gasto público. El Estado entonces utiliza esta herramienta que es el gasto público para intervenir en la economía. Pero ¿cómo el gasto público puede lograr esto? Seguimos con la grafiquita. ¿Cómo el gasto público ocasiona esto? A ver, pensemos. Buenos días, licenciado. Yo tengo un pequeño ejemplo. Dale. En el año que se ha implementado el doble aguinaldo, existían muchas personas que tenían demasiado dinero persiguiendo pocos bienes. Entonces ahí el Estado ha intervenido, al menos el Banco Central, creando los bonos. Entonces ha disminuido el dinero que estaba circulando en la sociedad, ¿no? Que estaba persiguiendo pocos bienes y a la vez estaba generando inflación. Darwin, muchas gracias por tu participación. Darwin acaba de dar un ejemplo. Ay, Dios mío, estoy tan cerca de la calle que siento que los micros pasan por encima mío. ¿Se escucha fuerte? ¿Ustedes pueden escucharlo fuerte? ¿Escuchan los micros pasar? ¿O no? Ay, creo que está alguien en el micro, más bien. Ok. Ok, Darwin acaba de dar un ejemplo de bonos. El Estado lo que ha hecho es, si quiero entender el ejemplo, lanzar bonos para que la gente adquiera sus bonos y disminuya la masa monetaria. Darwin acaba de dar un ejemplo de política monetaria. Lo que ha hecho el Estado es regular la masa monetaria. En específico, ha disminuido la cantidad de dinero en circulación. ¿Cómo ha disminuido la cantidad de dinero en circulación? Ha dicho, chicos, a través del Banco Central, obviamente, chicos, ¿quién quiere comprarme bonitos a 10 años plazo, 7% de interés? Y todos han dicho, uy, el Estado está dando mejores bonitos que las empresas privadas, compraremos. Entonces, ¿qué ha hecho la gente? Agarrar su dinero y llevarlo al Banco Central de Bolivia. El Estado lo ha custodiado y ha disminuido la cantidad de dinero en circulación, por lo que ha disminuido la presión inflacionaria. Eso es lo que nos acaba de decir Darwin. ¿Para todos quedó claro su ejemplo? Quedó claro, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a hablar del gasto público y cómo el gasto público también incide
en la economía. Vamos a hablar un poquito del gasto público. El Estado también utiliza el gasto público como herramienta para intervenir en la economía. ¿Cómo? A ver, pensemos en una necesidad, porque sin necesidad no hay gasto. Supongamos que tenemos una necesidad de que de una vez terminen, y no es una suposición, creo que sí es una necesidad real, de que terminen la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Siempre hay que el sillar es un tramo que aún no están acabando, que van a hacer una carretera paralela, bla, 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 bla. Entonces hay una necesidad de construcción de una vía que interconecta Cochabamba-Santa Cruz. Hay esa necesidad. Lo que hace el Estado es decir, ok, voy a utilizar una partida presupuestaria este año, lo voy a presupuestar y me voy a dedicar a acabar esta carretera. Entonces destina los recursos, gasto público, destina los recursos para acabar esa carretera. ¿Qué sucede? En nuestro pequeño mundo, en nuestro modelo, se licita a varias empresas del sector de la construcción para que realicen la obra. Entonces se contratan varias empresas por tramos, porque supongo que es un tramo gigante, ¿ok? Y esas empresas constructoras a su vez necesitan personas para que trabajen. Claro, seguro necesitan gente que remueva el cemento, gente que maneje la maquinaria, gente que vaya y venga por materiales y contratan personal. Esas personas que estaban antes desempleadas ahora tienen empleo. ¿Qué se está generando? ¿Qué se está generando, chicos, con el gasto público? Empleos para las personas, licenciado. Muy bien, empleo. Esas personas que no tenían empleo, no tenían dinero, ahora ya lo tienen. ¿Qué es lo que van a hacer con su dinero? Digamos que una de estas personas es la Isa, y antes que no tenía dinero y gastaba lo mínimo, ahora tiene dinero destinado para el ahorro y para su gasto. E incrementan sus gastos. Ya la Isa se va de viaje, ahora que tiene empleo, va de vacaciones a todo el país, empieza a gastar más y también ahorra. Entonces, con estas dos cositas se dinamiza la economía. Entonces, estamos viendo que el Estado, al incrementar su gasto público, puede incrementar el consumo y estimular también a la economía. Estamos viendo que la economía está más dinámica. ¿Para qué? Para disminuir el desempleo. ¿Se entendió? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ok, este es solo un ejemplito de lo que el Estado puede hacer para intervenir en la economía. Pero en este momento, en esta tercera etapa, donde el Estado es intervencionista, también se raya el Estado. ¿Por qué? Porque lo que hace es centralizar todo. Centraliza todo. Y como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, el Estado lo que hace es nacionalizar empresas, centraliza ciertas actividades dentro de la economía, y eso también no es bueno. Ninguna exageración es buena. Y eso aplica también para la economía. ¿Por qué? Claro ejemplo de un Estado central es Venezuela. ¿Por qué se caracteriza un Estado central?
porque administra todo, todo lo que te puedas imaginar lo administra, hasta el papel con el cual te vas a limpiar la nariz, el Estado también lo controla. ¿Y cómo? Tienen sus tarjetas de consumo familiar, los pobres venezolanos van y dicen, necesito papel. Ah, ya, para esta semana un rolito. ¿Se imaginan que pase algo, te dé una infección estomacal? Estás chau en Venezuela, ¿no? No puedes utilizar más papel del que el Estado dice que tú consumes. Entonces, esas cosas están mal. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que la centralización estatal tampoco es buena? Porque no todos tenemos las mismas necesidades, licenciado. Por ejemplo, algunos tienen más hijos y van a consumir más papel, y otros tienen menos y van a consumir menos. ¿Ya? ¿Se imaginan que el Estado, se imaginan este cambio brusco, ¿no? Del Estado, que dejaba que hagan todo dentro de una economía y luego pase a manejar todo? O sea, de repente se nacionalizan empresas, el Estado entra intempestivamente pateando puertas y dice, ya fuera de aquí yo voy a manejar todo. Entonces hay un desinterés, una desinterés en la inversión. Y no se olviden que el Estado también es un Estado que no busca generar utilidades. El Estado siempre va a buscar bienestar común. Entonces, cuando el Estado empieza a manejar empresas privadas, tiende a incrementar el déficit público. O sea, empieza a gastar más de lo que tiene. Entonces, ningún extremo es bueno. Estamos viendo que el Estado intervencionista está bien, pero la centralización estatal de todas las actividades de una economía tampoco es buena. ¿Ok? Ya estamos, muy bien. Ok, el cuarto papel que asume el Estado, dudas, consultas, perdón, antes de que avancemos a una nueva etapa. Ok, nadie dice nada, asumo que no hay consultas. La última etapa y la que asumen los estados actuales, a excepción de algunos, como es el caso de Venezuela, el papel que asume el estado actual, nuestro estado, es el liberalismo pragmático. Okay. Pragmático probablemente es una palabra que no todos conocemos, por tanto es necesario tocar un poco acerca del término. Obviamente se origina de una palabra antecesora, en este caso es de origen griego, de pragmaticus, y de latín pragmático, que es práctico. Entonces, estamos pasando de ser un estado mercantilista, luego de ser un estado neutral, intervencionista, a ser un estado práctico. Un estado práctico porque lo que hace es reducir su poder de lo que empezaba a acaparar todo como estado centralista. Dice, no, esto también está mal, ya nadie está invirtiendo, la actividad económica está disminuyendo porque yo estoy administrando todo. Dejaremos un poco que también la economía se mueva por sí sola. Entonces, lo que hace es mezclar básicamente el estado neutral más el del estado centralista. Entonces hace como una sopita, la mejor mezcla para que funcione su papel. Y veamos un poco sobre las ideas que guiaron para que el Estado asuma este papel pragmático. ¿Ok? Como les mencionaba anteriormente, una de las primeras razones que llevaron a que el Estado sea un Estado práctico es la economía de mercado. ¿Por qué? Porque es cierto
Y ahora no funciona mi lápiz, ahora sí. Es cierto que la economía se regula por sí sola. Entonces tenemos que dejar también que la economía y el mercado interactúen sin nuestra intervención directa. Nosotros tenemos que colocar el marco nomás, el marco normativo. Como Estado tenemos que colocar la cancha, vamos a rayar la cancha para que la oferta y la demanda interactúen entre sí y se genere equilibrio. Entonces el Estado empieza a pensar que tiene que dejar al mercado, a actuar por sí mismo, porque sabe que el mercado son dos fuerzas y nunca las va a poder quitar. Estamos hablando de las fuerzas de la oferta y las fuerzas de la demanda. Ok. ¿Cuál es la siguiente razón para que el Estado deje de ser centralizado, pero también deje al mercado libre? Estamos hablando de un Estado práctico, recordemos, Estado práctico. Okay. La desestabilización. Yo ya les había dicho que el Estado, al ser un Estado central, de una patada voladora empieza a nacionalizar todas las empresas. Entonces, lo que hace es el Estado privatizar. Dice ya, creo que no me está yendo muy bien con estas actividades, se los venderé nomás a los privados. ¿Con qué fin hace esto de privatizar las empresas? Con el fin de disminuir el déficit presupuestario. Porque el Estado, al momento de tener más empresas, nacionalizar más empresas, incurre en más gastos. Entonces, si hay más gastos que ingresos, nosotros entramos en déficit presupuestario. ¿Y cuándo va a haber más gastos? Cuando el Estado tenga más empresas. Entonces, lo que hace el Estado es decir, ya no quiero déficit, ya no quiero más gastos, privaticemos. ¿Se entendió? Sí, Liz. Ok. Si el Estado empieza a promover la privatización, entonces empieza a generar incentivo. El sector privado dice, creo que es mi oportunidad para adquirir una empresa y llevarla para adelante. Entonces incentiva al sector privado. ¿Qué va a transferir al sector privado? Esas necesidades públicas relacionadas al progreso. ¿Qué nunca va a poder transferir? ¿Me recuerdan? El Estado, ¿qué actividad nunca, jamás de los jamases va a poder transferir? Las necesidades absolutas. Muy bien, excelente. Entonces, lo demás lo puede concesionar, lo puede transferir. ¿Para qué? En este caso, para incentivar al sector privado y también para disminuir el déficit presupuestario. Estamos viendo aquí varias razones, ¿no? Y el último punto, que ya lo hemos tocado y ya creo que ya es redundante, es reducción del déficit presupuestario. Obviamente, si vamos a reducir gastos, ya vamos a entrar entonces en un superávit presupuestario, ¿no? Vamos a tener más ingresos y probablemente, vamos a tener más recursos para poder disponer. Entonces, estamos viendo, y esto es una pregunta de examen, estamos viendo 4 razones o 4 ideas que guiaron al Estado a un Estado práctico, ¿no? Porque
Liberalismo pragmático se refiere a eso, a que estamos en un estado más práctico. El Estado no deja de poner normas, el Estado no deja de crear políticas monetarias, políticas económicas, políticas fiscales, lo sigue haciendo, pero también deja el campo para que interactúe el sector privado, porque está viendo que si abarca mucho, va a haber mayores gastos. Si hay mayores gastos, va a haber déficit presupuestario. Y el déficit no es bueno para ningún estado, es un mal indicador. Entonces, puntualizando o repuntualizando, mejor dicho, porque ya creo que ya lo dije, pero para que no quede sueltita la teoría de la diapositiva, nos está diciendo la diapositiva, el liberalismo pragmático no renuncia a la intervención estatal en su totalidad, asume el ideal que es conciliar el interés general de la nación con el de los individuos. Y es lo que les acabo de decir. El Estado sí interviene, hay intervención estatal, pero también deja libertad a los individuos, y estos individuos es el sector privado. ¿Estamos? Preguntas, consultas. Voy a tomar un poquito de agua porque creo que ya me quedé sin voz. Entonces, ¿qué papel asume el Estado? ¿Me recuerdan? ¿Cuál es el papel actual que asume nuestro Estado? Centralista, neutral, mercantilista, pragmático. Pragmático, licenciado. ¿Por qué pragmático, Darwin? Licenciada, pensaría que es más bien centralista, porque se está administrando empresas que bien pueden ser manejadas por privados y generar impuestos, empleo. A ver. Como es Papel Bol, empresas deficitarias que no están dando el ingreso que deberían y pagar los impuestos que deberían para enriquecer al Estado, más bien están generando gastos. Manejan demasiadas empresas. Creo que Papel Bol ya está disminuyendo su actividad dentro de la economía. Sin embargo, dentro de la Constitución Política del Estado, nos dice que el Estado no es centralista, ¿no? El Estado deja manejar a la economía, deja que la economía se maneje por sí sola, pero con intervención estatal en el caso de empresas de carácter estratégico, Roxanita. ¿Y cuáles son las empresas estratégicas? Donde el Estado sí asume su papel y donde el Estado sí o sí lo va a manejar, son empresas, por ejemplo, del sector de la energía. La energía eléctrica es un sector estratégico. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica es básicamente un mercado monopólico. Entonces el Estado dice, yo en este caso sí tengo que asumir mi papel, sí tengo que intervenir, porque no voy a dejar que una empresa del exterior, que era el caso como se estaba manejando, que se lleve nuestros recursos y nos deje a nosotros aquí sin nada. Entonces lo que el Estado piensa es todos los recursos que se generen por la venta, consumo, transmisión de energía eléctrica se van a quedar en Bolivia y no van a salir como remesas al exterior. Entonces, en este momento sí el Estado lo que hace es intervenir, pero también el Estado promueve la generación de empresas del sector privado.
Y si vemos un indicador, porque solo con eso nosotros podemos analizar qué papel asume el Estado, si vemos un indicador de cuántas empresas se han creado durante los últimos años, estamos viendo que hay una gran cantidad de empresas, que por lo general son pequeñas y medianas empresas, que se van creando. Entonces, hay una promoción del Estado al empresario público, hay una promoción para que ellos puedan trabajar dentro de nuestra economía, pero el Estado también interviene en sectores donde sean estratégicos. ¿Estamos? Papelbol ha sido, la verdad, una idea muy absurda del Estado para crear empresas, pero creo que ya se está diluyendo la empresa. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Quedó claro esta parte? Buen punto, Roxana, la verdad. ¿Alguien quiera comentar algo acerca de esto, de la intervención estatal o acerca de empresas de carácter estratégico? Licenciada, Verónica. otra empresa estratégica también sería lo que es YPFB, Licen. Estaría dentro de esas empresas. Sí, Verónica. Licen, entonces, Bolivia, ahora como dijo usted, nos hizo una pregunta, entonces estaría como liberalismo pragmático, ¿no, Licen? Correcto, en teoría, pero como Roxana tiene un punto de vista, siempre hay esa disparidad de opiniones, ¿no? Pero en teoría nosotros entraríamos en este rol, en un rol de liberalismo pragmático, ¿ok? Sin embargo, estamos viendo que el Estado tiene una tendencia centralista. Sí, tiene una tendencia centralista, no lo voy a negar. Pero por el momento estamos como Estado práctico, ¿ok? Está bien, Liz. Ya, muy bien. ¿Alguna otra duda, consulta? Y bueno, muy bien. Pasemos al siguiente punto, que son los servicios públicos. Hasta el momento hemos tocado un poquitito de necesidades públicas, tampoco hemos entrado muy a profundidad, pero ya tenemos un ideal, ¿no? Y también tenemos un ideal de cómo actúa el Estado dentro de nuestra economía. Ahora vamos a hablar de los servicios públicos y voy a retroceder un poquito para tocar la primera diapositiva, ¿ok? Hemos hablado de las finanzas públicas y dentro del campo de las finanzas públicas, pues, están los servicios públicos, ¿ok? Veamos de qué tratan los servicios públicos. Recordemos que el representante del Estado es, completen mi oración, Gobierno. Muy bien, entonces los servicios públicos los realiza el gobierno. ¿Listo? ¿Para qué? ¿Para qué se hacen servicios públicos? ¿Cuál es la razón de ser? Para satisfacer las necesidades. Entonces estamos viendo que son actividades que realiza el gobierno para satisfacer las necesidades públicas. Como ustedes ya están capísimos en necesidades públicas, asumo que van a poder ligar esta información o emparejar esta información que les voy a decir a continuación. Vamos a ver dos tipos de servicios públicos. Servicios públicos esenciales y servicios públicos no esenciales. La pregunta para ustedes, ¿qué tipo de necesidad satisface los servicios públicos esenciales? Licenciada, las necesidades absolutas. Muy bien, necesidades absolutas, entonces hago un match, es decir, un enlace con los servicios públicos esenciales.
Y los no esenciales, las relativas. necesidades relativas. Perfecto, entonces nosotros ya, con el nombrecito nomás, ya sabemos de qué trata cada uno. Entonces, los servicios públicos esenciales son las actividades que van a satisfacer las necesidades absolutas. A diferencia de los servicios públicos no esenciales, son actividades que el gobierno va a realizar para satisfacer las necesidades relativas. O también puedo decir las necesidades relacionadas con el progreso y bienestar social. ¿Ok? Ya sabemos, pero les voy a recordar, ya sabemos que los servicios públicos esenciales son exclusivos e indelegables del Estado. Entonces, tienen que ser suministrados por el Estado de forma directa. Todas las actividades relacionadas con servicios públicos siempre son actividades estatales. Entonces, yo les digo, los servicios públicos no esenciales ¿son actividades estatales? Y ustedes responden sí. Los servicios públicos esenciales ¿son actividades estatales? Y ustedes responden sí también. ¿Se entendió? Sí, Lisa. Bien. Siento que esto ya lo hemos visto. ¿Tocamos acerca de servicios públicos divisibles e indivisibles o me he soñado? Se ha soñado, Lisa. Sí, según yo, sí, hemos tocado, pero bueno. Ok. Muy bien. Si bien estamos tratando sobre servicios públicos esenciales y no esenciales, vamos a tocar también sobre servicios públicos divisibles e indivisibles. ¿A qué se refiere con divisibles? Que se puede particularizar. Y los indivisibles, imposible de particularizar. ¿A qué se refiere con particularizar? Que sean destinados para personas concretas, básicamente. Ejemplo de divisible, creo que a un inicio de clase Roxanita nos dio un ejemplo clarísimo que es la emisión del carnet de identidad. Servicios postales que ya no lo tenemos en nuestro país, que eso sí es de lo peor, ¿no? Los servicios públicos indivisibles, entonces no lo podemos particularizar y es la defensa exterior, ¿no? Es básicamente el resguardo de nuestro país, no lo podemos particularizar, lo hace directamente nuestra milicia. Bien. Gasto público y recurso público. Los dos últimos campos de las finanzas públicas. El gasto y el recurso público son parte de las finanzas públicas. Vamos a recapitular acá arribita. Bien. Hemos tocado un poquito de gasto público, no mucho, pero estamos viendo que el gasto público va a ser un medio para satisfacer las necesidades públicas. El recurso público es básicamente los ingresos del Estado. Estos son los ingresos. ¿De dónde provienen los ingresos del Estado? Eso vamos a ver en el siguiente tema. El gasto público es dónde van. ¿Dónde van? Ambas son actividades de las finanzas públicas. Ahí los ingresos, un ejemplito, tributos. Entonces, mediante los tributos, el Estado obtiene ingresos.
¿Qué son los tributos? Los tributos básicamente es lo que nosotros pagamos por alguna actividad que realizamos. Es un pago que realizamos al Estado, básicamente es eso. Vamos a ver más adelante ya con más detenimiento. Muy bien. Ok, chicos, esta vez los voy a abandonar temprano porque tengo que ir a tomar examen a una universidad privada. Quedamos aquí, ¿les parece? Está bien. Está bien. Está bien. Ok, Magali, ok, Verónica, gracias, José, muy bien. Si no tienen más preguntas, quedamos aquí y nos vemos el día jueves. Espero que les haya gustado la clase y pues vamos a seguir trabajando. Gracias, licenciada. De nada, Roxanita, para mí un gusto. Gracias, Lice. De nada, Damaris, nos vemos el jueves madrugue, que les vaya muy bien, buen resto de jornada. Hasta luego, Lice. Chao a todos, chicos, que les vaya muy bien.